hay después de la muerte? ¿A dónde van las almas después de la muerte? Vamos a empezar abriendo nuestra Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 16 de Lucas, y vamos a leer desde el versículo 19, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Dice ahí su bendita palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de esto, una grande sima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno de ellos fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Notamos, hermanos, que en principio de cuenta, este es un relato que no dice como otros relatos en los cuales indica con claridad que Jesús les propuso una parábola. No, en esta ocasión no habla de una parábola, que es una alegoría, que es solamente una ilustración en cierta manera. Aquí habla de un hecho en el cual, a diferencia de las parábolas, cita nombres, cita el nombre de Lázaro, cita también el nombre de Abraham. Y bueno, esto no se hace en las parábolas. En ninguna de las parábolas cita nombres como lo hace en este relato, lo cual nos indica que no es una parábola, sino que es un relato real de algo que sucedió. Y bien, entramos a ver a dónde fueron estas almas cuando murieron. Dice el versículo 22 que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ese lugar donde fue llevada el alma de aquel mendigo. Un hombre que dice ahí Abraham que tuvo males ciertamente en su vida, mientras que aquel rico tuvo bienes. Sin embargo, llegó el momento en que son enjuiciados, o, 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 Dios los juzga de esta manera. Y
no es que estén delante de un trono, a ver, hiciste esto, aquello, sino que en ese momento en que mueren, al ser llevado uno al seno de Abraham, el mendigo, y el otro, el rico, ser llevado al tormento, ahí en ese momento son juzgados. Su alma viene a dar cuentas. Bien, Lázaro es llevado al seno de Abraham, mientras que el rico, un hombre que seguramente fue avariento, pues dice ahí la escritura que mientras que Lázaro estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, deseaba hartarse o llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquel rico no hacía nada por Lázaro, no hacía nada por aquel mendigo, y sin duda esto nos muestra que fue un hombre sin misericordia, un hombre despiadado, un hombre avaro. Bien, y nos muestra, hermano, el destino de uno y del otro. Lázaro fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Ese seno de Abraham también es llamado el paraíso. Vamos a ver una escritura donde ese lugar es llamado el paraíso. Mientras que el rico fue llevado a los tormentos del infierno. ¿Por qué aclaro esto? Porque el infierno, eso lo podemos ver en estudios más ampliamente, constituía o comprendía el lugar de tormento, comprendía también el abismo que dividía un lugar del otro, y comprendía también el seno de Abraham o el paraíso. Sin embargo, el lugar de tormento que especifica ahí donde fue el rico, dice el versículo 23, y en el infierno, note usted, en ese lugar del infierno alzó sus ojos el rico, estando, y ahí especifica en qué parte del infierno estaba. Alzó sus ojos estando ¿en dónde? En los tormentos, en la parte de los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. La versión 60 traduce el Hades en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento traduce Seol, pero se refiere a ese lugar infierno. Bien, entonces, pero no todo el infierno era tormentos, había un abismo y había un paraíso, el seno de Abraham. Estaban divididos por ese abismo o por una cima con S. Cuando se habla de cima con S, pues es una profundidad, es un lugar profundo. Cuando se habla de cima con C, pues es una especie de montaña. Pero en este caso nos habla de cima con S, hablando de una profundidad. Bien, vamos allí a Lucas capítulo 23, donde se menciona ese lugar como el paraíso. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver el texto. Lucas capítulo 23, ¿lo tenemos? Amén. Versículo 39 al 43. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron
mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, fíjese bien, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que en ese hoy Jesús fue al paraíso, al seno de Abraham. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 2, libro de los Hechos capítulo 2. Vamos a leer ahí el versículo 27. ¿Lo tenemos? Que no dejarás mi alma, ¿en dónde? En el infierno, o como dice la versión 60, en el Hades. Es el mismo lugar. Es ahí donde hay una doctrina que dice: no es posible que el alma de Jesús haya estado en el infierno, si el infierno se dice que es para los malos. Bueno, pero ya hemos aclarado que el infierno, o en el infierno, no todo era tormento. Había un lugar que era el seno de Abraham, que era el paraíso, donde fue aquel hombre llamado Lázaro. Sigue diciendo: ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Y luego ya explica ahí el apóstol Pedro en esta predicación: varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, ¿en dónde? En el infierno o en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su alma no fue dejada en el infierno. ¿El alma de quién? De Jesús. Entonces, Jesús, hermano, estuvo en el Hades, Jesús estuvo en el infierno, pero no en el lugar de tormento. Jesús, hermano, estuvo en el paraíso o en el seno de Abraham, donde le dijo a aquel hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo capítulo 12, versículo 40, nos dice ahí la escritura, en Mateo 12, versículo 40: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Quién estaba diciendo estas palabras, hermano? El Señor Jesús. Allí el Señor Jesús le dijo esto a los fariseos y a los escribas cuando le dicen, voy a retroceder al versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como Jonás, o como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, ¿a los cuántos días resucitó el Señor Jesús, hermano? Al tercer día. Como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el corazón de la tierra. Quiere decir que el Hades
el infierno está ¿en dónde? En el corazón de la tierra. Y no es que la tierra tenga un corazón físico bombeando sangre, no, sino que se refiere a que es el centro de la tierra. Jesús había de estar en el centro de la tierra, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Mientras que su cuerpo fue dejado en el sepulcro sin ver corrupción, su alma, por otra parte, descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió, hermano, al Seol o al Hades, o que es el infierno. Pero ¿a dónde descendió? No al tormento, sino que descendió al seno de Abraham, donde estaban los justos. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento solamente habla de que tanto los justos como los injustos no ascendían, no subían al cielo, sino descendían. Bueno, eso lo vamos a ver en la Escritura también. Mire ahí, vamos a Génesis. Dijimos Génesis capítulo 37. Dice ahí la Escritura en el versículo, gloria a Dios, versículo 31 en adelante. Entonces tomaron ellos, los hermanos de José, la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo: la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo: porque yo tengo, ¿de qué? De descender. No habla de subir, sino habla de descender. Tengo de descender a mi hijo enlutado, ¿hasta dónde? Hasta el Seol. Y llorólo su padre. Allí aparece en el original y también en la versión 60 la palabra Seol, porque ahí Jacob habló de que al morir, eso es lo que está diciendo: yo tengo de ir hasta la muerte con mi hijo hasta el Seol, tengo de descender. Y es la palabra que quiero que noten, que en el Antiguo Testamento se hablaba no de subir al cielo, sino de descender, tanto justos como injustos. Números capítulo 16. Allí está el cuarto libro de la Biblia, capítulo 16, y aquí nos habla de un evento de unos hombres que fueron malos, fueron injustos, pero que también descendieron al Seol o al infierno. Números capítulo 16, versículo 30, ¿lo tenemos? Mas si el Señor hiciere una nueva cosa y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren, otra vez vemos la palabra descender, descendieren vivos al abismo. ¿Cómo dice ahí la versión 60? Descendieren vivos ¿a dónde? Al Seol. Habla del mismo lugar. Y el Seol hemos dicho que significa infierno. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Versículo 33 dice: y ellos con todo lo que tenían, ¿qué pasó? Descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol, refiriéndose al infierno.
y cubriólos la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Vea usted que tanto justos como injustos descendían, no subían, sino descendían al Seol. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Está después de Ruth, Jueces, Ruth, Josué, Jueces, Ruth. Primer libro de Samuel 2, versículo 6. ¿Lo tenemos? El Señor mata y Él da vida. Él hace, ¿qué cosa, hermano? Descender ¿a dónde? Al Seol, y hace subir al Seol. Seol, traducido a nuestro español, es infierno. Se habla nuevamente de descender. En aquel tiempo entonces descendían al Seol o al infierno antes de Cristo. Vamos ahí al libro de Job, capítulo 7. Libro de Job antes de los Salmos, capítulo 7, versículo 9. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: la nube se consume y se va, así el que ¿qué? El que desciende. Otra vez se habla de descender. El que desciende al Seol no subirá. Descender al Seol. Repetimos, hermano, tanto justos como injustos descendían. ¿A dónde? Al Seol. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Job 21, ya que estamos ahí en el libro de Job, pero en el capítulo 21, vean lo que dice el versículo 13. Gastan sus días en bien y en un momento, ¿qué dice? Descienden al Seol. Usamos lo que dice la versión 60, que traduce como Seol. Descienden al Seol. Seol, que dijimos que quiere decir infierno. Ahora, alguien ha dicho que el Seol es el sepulcro. Inclusive se toman que algunas versiones traducen, la versión antigua entre ellas, algunos textos de Seol lo traducen como sepulcro. ¿Será posible que el sepulcro sea el Seol? No, vamos a ver por qué no es posible. Bueno, en principio de cuentas, las palabras que aparecen en el original, en el hebreo, aparece la palabra kever para referirse al sepulcro. Y cuando aparece la palabra kever, también aparece o puede aparecer en sentido plural. No así cuando se refiere al Seol, siempre aparece en sentidos singular, como de uno, porque nada más hay un solo Seol o nada más hay un solo infierno. Sin embargo, la palabra que aparece distinta a la de Seol, que es kever, aparece en los textos donde se habla de sepulcros, inclusive aparece en plural. Vamos a ver algunos textos de ellos. Éxodo, capítulo 14, el segundo libro de la Biblia. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura, versículo 11. Y dijeron a Moisés, no había, ¿qué cosa? Sepulcros. Éxodo 14, 11. ¿Estamos ahí? No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ahí aparece la palabra en plural.
para referirse a sepulcros. ¿Por qué decimos esto? Porque si sepulcro fuera lo mismo que el Seol, no sería posible que apareciera esta palabra solamente en singular, si es que ahí apareciera Seol, pero aclaramos, no aparece la palabra Seol aquí, sino aparece en el original la palabra Keber, y que también aparece en plural, porque sepulcros hay muchos. Sin embargo, Seol solamente hay uno. Seguimos viendo algunos otros textos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16 capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Gloria a Dios. Versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos? Y durmió Asa con sus padres y murió el año 41 de su reinado. Y sepultáronlo ¿en dónde? En los sepulcros, plural, que él había hecho para sí en la ciudad de David. Aquí aparece sepulcros en plural y es una palabra muy distinta a lo que es el Seol. Ya que estamos ahí en Crónicas, vamos al capítulo 21. Capítulo 21, versículo 20. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Y fuese sin ser deseado y sepultáronlo en la ciudad de David, mas no ¿en dónde? En los sepulcros de los reyes. Otra vez, ahí sí habla de sepulcros y lo habla en plural, porque puede haber, o de hecho hay sepulcros para cada uno, para cada persona. Repito, nunca aparece en plural la palabra Seol, solamente en singular, y además es una palabra completamente distinta. 28 de ahí mismo de Crónicas, 28, capítulo 28, versículo 27, dice en el nombre del Señor Jesús: y durmió Acaz con sus padres y sepultáronlo en la ciudad de Jerusalén, mas no le metieron ¿en dónde? En los sepulcros de los reyes de Israel. Había un sepulcro para cada rey de Israel, y por eso aparece en plural, el sepulcro de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Capítulo 32, de ahí mismo. Capítulo 32, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dice ahí la escritura: y durmió Ezequías con sus padres y sepultáronlo en los más insignes. ¿Qué cosa? Sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y los de Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Sepulcros, la palabra keber, y que puede estar en plural para referirse a la sepultura, al sepulcro, que es muy diferente, hermano, al Seol o al infierno. El infierno está en las profundidades de la tierra, como leímos en Mateo 12:40, está en el corazón de la tierra. Ahora, el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23 del segundo libro de Reyes, versículo 6. ¿Lo tenemos? Hizo también sacar el bosque fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre ¿dónde? Sobre los sepulcros de los hijos
plural, porque hay muchos para cada persona, sepulcros de los hijos del pueblo. Versículo 16 de ahí mismo, mire lo que dice: y volvióse Josías y viendo los sepulcros, en plural, que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y quemólos sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que el Señor había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estos negocios. Viendo los sepulcros que estaban allí en el monte. Los sepulcros, de hecho, hermano, están en una parte prácticamente superficial. Sin embargo, el Seol está en el corazón de la tierra, donde están o donde estaba el seno de Abraham y donde actualmente está ese lugar, pero el lugar de tormento, donde todavía descienden los que se olvidan de Dios. Como dice el Salmo, los malos los serán trasladados a ese lugar del Seol, del infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Vamos a ver, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento, algunos textos, cómo se habla también de sepulcros en plural, y que nada tiene que ver con el Hades o con el infierno, sino que estos son para sepultar el cuerpo, para sepultar la parte material de nosotros. Mateo capítulo 8, vamos al Evangelio según Mateo capítulo 8, versículo 28. ¿Lo tenemos? Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían. ¿De dónde salían estos? De los sepulcros, en plural, hablando de la sepultura, sí, hablando donde se entierra el cuerpo. Salieron estos endemoniados que andaban en los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Capítulo 23 de ahí mismo de Mateo. Capítulo 23 de Mateo, versículo 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A los sepulcros blanqueados. Otra vez sepulcros en plural, porque hay un sepulcro para cada uno. Por cierto, la palabra que encontramos ahí en el griego para sepulcros está la palabra muy diferente a Hades, ¿sí? Está la palabra nemeión, se escribe con una M al principio y luego N, nemeión, en el griego, repito, muy diferente a la palabra griega Hades, que sí se usa para referirse al infierno, aparece como Hades. Sin embargo, aquí se refiere a la sepultura y se refiere también en plural, porque hay una sepultura, un sepulcro para cada persona. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Allí vemos también el versículo 29. Dijo el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis ¿qué cosa? Los sepulcros, otra vez en plural, los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos. Esos son los sepulcros, muy diferente, hermano, a lo que es el Hades o el Seol. Vemos también ahí en el capítulo 27 de Mateo, versículo 52. Y abriéronse, ¿qué se abrieron? Los sepulcros.
Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salidos de los sepulcros, otra vez en sentido plural, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí está, sepulcros. Además, como ya dijimos, una palabra muy diferente para referirse a Hades, ¿verdad? Que la versión 60 que traduce tal y como aparece en el griego, cuando se refiere al infierno, aparece la palabra Hades, pero cierto que aquí no aparece la palabra Hades, ¿correcto? Sino aparece la palabra sepulcros, que es muy diferente y que es una palabra también diferente y que inclusive puede aparecer en plural, como en estos textos que acabamos de leer. Además, hermanos, el Seol, cuando nos referimos al Seol, nos referimos en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Por eso es la diferencia. Por eso es que en el Antiguo Testamento está la palabra Seol y en el Nuevo Testamento está la palabra Hades. Y hermano, a diferencia de los sepulcros, sí era un lugar profundo, como ya hemos dicho, en las profundidades. Vamos a ver eso ahí en Deuteronomio 32. Libro de Deuteronomio, capítulo 32. Versículo, es el quinto libro de la Biblia, capítulo 32. Versículo 22. ¿Lo tenemos? Porque fuego se encenderá en mi furor y arderá ¿hasta dónde? Hasta la profundidad del Seol, dice la versión 60. La versión antigua dice hasta el profundo. Bien, ahí está, arderá hasta la profundidad del Seol. ¿Qué tan profundo puede ser un sepulcro, hermanos? 2 metros, máximo 3. Sin embargo, cuando se refiere al Seol, habla como de un lugar muy profundo, hasta el profundo del Seol, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Vemos ahí, hermanos, también en el libro de Job. Vamos al libro de Job nuevamente, capítulo 11. Libro de Job, capítulo 11. Acuérdese, antes de los salmos está el libro de Job, capítulo 11. Dice ahí la escritura en el versículo 7 y 8. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? Es una pregunta con retórica, como diciendo algo que no alcanzarás. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alto que los cielos? ¿Qué harás? Y luego dice, hablando de la grandeza de Dios, que es más alto que los cielos, es más profundo que ¿qué cosa? Que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Su extensión habla de la grandeza de Dios. ¿Usted cree que va a comparar la grandeza de Dios con la profundidad de una sepultura? No, por supuesto que no. Habla de la profundidad del Seol, que está en el centro, en el corazón de la tierra, muy distinto a la sepultura o al sepulcro. Ya que estamos ahí en Job, vamos al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 15 y 16. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá?
dice la versión antigua, a los rincones de la huesa. La versión 60 dice, a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Bueno, ya hemos dicho, el cuerpo que es del polvo, ese va a la sepultura, como era, pero el alma va a la profundidad. Y en el Antiguo Testamento, antes de la resurrección del Señor Jesús, todos, tanto justos e injustos, descendían a esa profundidad en el centro de la tierra. Y de allí, hermanos, es que el Señor rescata, de allí el Señor en cierta manera salva, porque salvar es un sinónimo de rescatar. De ahí el Señor salva, hermano, a los que estaban cautivos en ese lugar del Seol. ¿Dónde lo dice? Vamos ahí a Efesios capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 7, vamos a leer desde el 7, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí su palabra. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria a Dios. Y esto, hermano, note usted lo que dice el versículo 9. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había, qué cosa? Descendido primero, ¿a dónde? ¿A un sepulcro? No, había descendido a las partes más bajas de la tierra. Quiere decir que el Señor, su alma, hermano, descendió en esos 3 días y 3 noches, descendió a las partes más bajas de la tierra, o como es llamado en Mateo 12:40, el corazón de la tierra. Y ahí, hermano, rescató a los que estaban en el seno de Abraham. Gloria a Dios. Y los llevó, los subió, hermano, hasta el postrer cielo, hasta el cielo de Dios. Porque la Biblia hasta eso habla de 3 cielos. Según segunda carta a los Corintios capítulo 12, Pablo dice, conozca un hombre de Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que subió al tercer cielo, donde está el paraíso de Dios. Aleluya. Vamos a leerlo, hermanos. Bendito. Ahora el paraíso de Dios ya no está en el centro de la tierra, ya no está en las partes más bajas de la tierra, sino que ahora el paraíso de Dios, hermano, está en el tercer cielo. Amén. Segunda a los Corintios 12, dice el versículo 3. Vamos a leer el 2 también, porque ahí menciona el tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. ¿Qué había en ese tercer cielo? El paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Ahí está, hermano, el paraíso, ahora en el tercer cielo. Por eso ahora quienes mueren en Cristo, aclarando, quienes mueren en Cristo ya no descienden al seno de Abraham. Ese lugar, gracias al sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese lugar quedó vacío. Sí, quedó vacío, porque ese
los que estaban en ese lugar fueron trasladados al paraíso que ahora está, o más bien ese paraíso, ese seno de Abraham, fue trasladado al tercer cielo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ver una escritura ahí en Hebreos capítulo 2 que nos confirma esto mismo. Capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Gloria al Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos en el capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice ahí la escritura en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros venimos a participar en este cuerpo de carne y de sangre, hermano. ¿Quién nosotros? El alma de nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose al Señor Jesús, también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Quién tenía ese imperio? ¿Quién dominaba en ese lugar? El diablo. El Señor lo destruyó, hermano. Y dice el versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a quien tomó de ahí del Seol, hermano, a la descendencia de Abraham tomó. Ahí está, a la descendencia de Abraham tomó. Gloria a Dios, refiriéndose también a los hombres de la fe, que son también descendencia de Abraham por la fe. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora el Señor, hermano, dice en Apocalipsis 1, versículo 18, refiriéndose al Señor Jesucristo, y el que vivo y he sido muerto, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 18, y el que vivo y he sido muerto, he aquí que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves, ¿de dónde? De la muerte y el Hades. Ahora el Señor es el que abrió, el que nos dejó libre acceso, hermano, ahora al lugar celestial. Él, a los que estaban ahí en cierta manera cautivos, porque así lo dice la carta a los Efesios, cautivos, hermano, en el Seol, en el Hades, los trasladó al tercer cielo. Y ahora el Señor nos ha dado un libre acceso, hermano, hasta el lugar santísimo que está en el tercer cielo. Vamos allí en Hebreos, nuevamente el mismo, en Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo, gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Ahí está el camino ahora libre hasta el tercer cielo. Aleluya. Y ahora, hermano, en el Nuevo Testamento, cuando alguien muere, ya no desciende. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, ya los justos, los que mueren en Cristo, ya no descienden, sino ahora ascienden. Mira lo que dice allí Hechos capítulo 7, cuando se nos relata de la muerte de Esteban. Hechos capítulo 7.
Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Hechos 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 59 y 60. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, ¿qué dijo? Recibe mi espíritu. ¿Y dónde estaba Jesús, hermano? Léalo en el versículo 55. Dice: mas él, o sea Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿en dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y ¿qué más vio? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio a Jesús ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Estamos hablando del cielo donde vio a Jesús, y es ahí donde en el versículo 59 Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Además, hermano, vamos a ver otra confirmación de esto: a dónde van ahora los justos en el momento de morir. Sí, el cuerpo queda en la sepultura, pero el alma, hermano, va arriba, va a estar con Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Segunda carta a los Corintios 5, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos, dice la versión antigua, partir del cuerpo, es decir, desprendernos del cuerpo. ¿Quién parte del cuerpo? ¿Quién se desprende del cuerpo? El alma, ¿verdad? La parte del alma el alma, ¿verdad? La parte del alma es la que se desprende del cuerpo. ¿Y para estar en dónde? Para estar presentes, dice el versículo 8, y estar presentes ¿con quién? Al Señor. Y el Señor, hermano, pues la Biblia dice que ascendió a los cielos. ¿Se acuerdan lo que dice allá en Hechos, capítulo 1? Que el Señor, cuando ascendió, Hechos capítulo 1, dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 9, ya habiendo resucitado el Señor, pasó esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue, ¿qué cosa? Alzado, o sea, subió, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estás mirando? ¿A dónde? Al cielo, arriba. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba, ¿en dónde? En el cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, si los que mueren ahora en Cristo van a estar con Él, presentes al Señor, quiere decir, hermano, que los que mueren ahora en Cristo van ¿a dónde? Al cielo, al tercer cielo. Y esto a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, vamos ahí a la carta a los Filipenses, capítulo 1, carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Es ganancia. Bueno, el morir es una ganancia, hermano. Claro, esto para el que vive en Cristo. Pero si alguien su vida no es en Cristo, su vida es del mundo, pues obviamente no será una ganancia, sino será una pérdida horrible. Pero para el que vive en Cristo,
El morir será una ganancia. ¿Por qué? Porque va a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Leemos el versículo 22. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de ser desatado, y está ¿en dónde? Con Cristo, lo cual es mucho mejor. Estar con Cristo. Entonces, el que muere en Cristo, ¿dónde va a estar, hermano? Con Cristo. ¿Y dónde está Cristo, hermano? ¿A dónde ascendió? ¿A dónde subió Cristo? Al cielo, al tercer cielo. De allí en adelante, hermano, los que mueren en Cristo van al tercer cielo, donde ahora está el paraíso de Dios. Bueno, quizás alguien pensará, bueno, ¿y para qué la resurrección si ya estamos con el Señor? ¿Va a haber una resurrección? Sí, pero eso ya lo veremos en otro tema. ¿Qué es, hermano, lo que resucita? Lo que muere, y el alma no muere. ¿Qué dice Mateo 10:28? No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no puede matar, porque el alma es de naturaleza inmortal. El que muere es el cuerpo, y el cuerpo va a resucitar un día, y eso también lo vamos a ver conforme a la Escritura. Entonces, concluyendo, ¿a dónde va el alma después de la muerte? A partir de la muerte y resurrección de Cristo, el alma sube al cielo, va al tercer cielo, donde está ahora el paraíso de Dios. ¿A dónde va el alma de aquellos que no quisieron obedecer a Dios? Siguen yendo y siguen descendiendo al lugar de tormento, ahí en el Hades, o Seol en el hebreo, o infierno. Siguen descendiendo a ese lugar de tormento. Bien, qué importante entonces que nosotros podamos estar apercibidos. Todos hemos de morir, pero ¿a dónde vamos después de la muerte? Ya el Señor nos ha revelado a dónde vamos, hermano. Alguien me ha dicho, ¿quién ha venido de los muertos para contarnos si existe allá vida después de la muerte? Bueno, también pudiéramos invertir la pregunta. ¿Quién ha venido de los muertos para decir que no existe vida después de la muerte? Pero además, hermano, hay uno que sí vino de la muerte. ¿Quién fue, hermano? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice ahí, mire, vamos a terminar en ese texto de 2 Timoteo capítulo 1. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Algo que estaba oculto, algo que no se sabía, hermano, a eso se refiere cuando dice sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, hermano, Cristo que sí murió y que volvió del Seol, nos ha dado a conocer, hermano, lo que puede ser la inmortalidad y la vida eterna con Él.
Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra.